una iglesia que él no conocía personalmente, por lo tanto no la había fundado, que estaba constituido por judíos y por gentiles, probablemente con mayoría gentil, en un contexto, digamos, de su tercer viaje misionero, estando en Corinto, escribe esta carta, y el propósito de la carta, los motivos de la epístola, era el de preparar su viaje. Él pensaba ir a España y en el camino pensaba pasar por Roma, pero recién después de ir a Jerusalén, y él oraba para tener un viaje próspero, pero todos recordamos que ese viaje próspero nunca ocurrió próspero, sino que muy distinto a lo que él esperaba. Él fue preso en Jerusalén y en cadenas llegó a la ciudad de Roma después de un largo tránsito, digamos, pasando por Cesarea y finalmente llegar a Roma. Pero no llega como él esperaba, sino que llega en cadenas. Pero él también está defendiendo su apostolado en esta carta y está preparando, sí, esto que seguramente espera que en algún momento ocurriría, que era la llegada. ¿Sí? La epístola tiene un componente principal, la estructura de la carta, que es doctrinal en los primeros 8 capítulos. Entre el capítulo 9 y el 11 hay una larga sección, digamos, que es dispensacional, que tiene que ver con Israel y la historia de la salvación, la historia de la iglesia. Ya lo vamos a ver, si Dios quiere, el martes que viene. Y del capítulo 12 al capítulo 16, la parte práctica del capítulo o de la carta. ¿Sí? En la primera clase vimos la introducción, en la clase siguiente vimos las malas nuevas. El Evangelio es el tema central de la carta del apóstol Pablo a Roma. El Evangelio quizás no hay ningún otro de todos los escritos del Nuevo Testamento que hablen tan claramente de lo que es el Evangelio. Pero antes de presentar el Evangelio, que es buenas nuevas de salvación, el apóstol va a hablar del pecado universal, de la culpabilidad del hombre y de la condenación del hombre. O sea que le va a dar primero las malas nuevas a las personas. Es la forma en que él predicaba. Primero le cuenta por qué necesita ser salvo, por qué necesita la nueva vida, por qué necesita el regalo de la salvación. Y le va a contar de que el hombre está perdido, que el hombre está condenado, que el hombre está muerto, ¿sí? Tanto el impío que no quiere saber nada de Dios, como el hombre recto, el hombre justo, el hombre bueno, como el judío que estaba falsamente apoyado en su religión. Entonces él lleva a todos los hombres ante el trono de Dios y les muestra lo que es la ira de Dios. Y lo importante que es que el hombre entienda que está bajo la ira de Dios y que necesita la salvación. La clase pasada vimos la justificación, que es que Dios, en su infinito amor y abundante gracia, declara a un hombre pecador, lo declara justo, pero no lo hace siendo injusto, sino cargando sobre Cristo el pecado y cargando la justicia de Cristo en el hombre pecador. O sea, Dios no deja de ser justo y tampoco deja de ser el que justifica. Y entonces, en esa larga sección, desde el capítulo 3, 21 hasta el final del capítulo 5, vimos lo que es la justificación del hombre pecador. Primero lo muestra pecador y con aspecto por su propio medio. Presenta la justicia que viene por la fe, la justicia de Cristo. Entonces veíamos ese texto tan importante, ¿sí? Que dice que es la justicia de Dios separada de la ley, anunciada por los profetas, alcanzada por la fe en Cristo, ofrecida a todos los que creen, dada por gracia. Y a pesar de haber sido dada como regalo, no quiere decir de que sea barata, sino que ya lo vimos la presentación, vimos el hombre pecador, el hombre justificado por Dios, y ahora vamos a ver qué pasa después de ser justificado. Terminamos el capítulo 5 con el versículo 20, versículo 21, que son realmente muy importantes. Romanos 5, 20 y 21. Más gracia, más gloria para Dios. Entonces eso era lo que el apóstol ya se imagina en su cabeza que va a ocurrir inmediatamente después de leer este versículo, del versículo 20 y 21 del capítulo anterior. Por eso, este bloque del capítulo 6, 7 y 8 va a tratar sobre la santificación en el creyente. Santificación en el creyente.
cómo debe vivir el creyente una vez salvo. ¿Sí? Ese es el tema fundamental. En el capítulo 6 hay una palabra clave que es pecado. En el capítulo 7 hay una palabra clave que es ley. Y en el capítulo 8 hay una palabra clave que es espíritu. Así que en el capítulo 6 Pablo va a hablar mucho del pecado y el creyente. En el capítulo 7 va a hablar del creyente y la ley. En el capítulo 8 va a hablar del espíritu en el creyente. ¿Sí? Vamos a ir transitando esperemos que no sea muy largo, vamos a ir transitando este bloque, tratando de entender qué es lo que el apóstol está diciéndonos a nosotros. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la inquietud es, ¿soy libre yo para vivir como quiera? ¿Sí? ¿Perseveraremos en el pecado? Es la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra perseverar significa permanecer en un lugar en forma indefinida. Es como el que alquila una casa. Se ubica dentro de una casa y vive ahí adentro. Eso es lo que quiere decir. O sea, seguiremos estando bajo pecado, ya que si pecamos la gracia es mayor. ¿Sí? Entonces muchos que no entienden la gracia de Dios probablemente se estaban pensando esto de que, bueno, le vamos a hacer un favor a Dios, vamos a vivir vidas de pecado para que Dios perdone más, para que la gracia se evidencie mucho mayor y entonces más gloria para nuestro Dios. Entonces, allí estaban los que decían, no, eso no puede ocurrir porque no puede ser que el hombre peque y haga o viva sin ley, y estaban los otros, los que siempre están, que les gusta el pecado, y dice, bien, Pablo, esto me está gustando, ¿no? Entonces, la pregunta esta que Pablo hace, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Tiene una sola respuesta, dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Es una expresión enfática, es una expresión que dice, nunca se les ocurra, digamos, es como que Pablo eh, realmente siente algo que no se le ocurre que alguien pueda pensar que después de haber sido salvo por gracia, continúe viviendo en el pecado, perseverando en el pecado. Porque los que realmente conocen la gracia de Dios no utilizan la gracia de Dios como una licencia para pecar. La gracia de Dios, al contrario, nos enseña todo lo contrario, y es que a partir de que conocemos, hemos sido perdonados, justificados, la gracia nos lleva a vivir una vida en santidad. Y Pablo dice, ¿por qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces el apóstol está diciendo, hemos muerto al pecado. La muerte y la vida son incompatibles, ¿verdad? No hay manera, no hay muertos que parecen vivos, hay vivos que parecen muertos, pero no hay muertos y vivos en el mismo tiempo. Es una incompatibilidad natural. Bueno, en el mundo espiritual pasa lo mismo. El apóstol dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes vivir o perseverar en el pecado si han muerto al pecado? Y el que ha muerto no responde más, el que ha muerto, ha muerto. Entonces es categórico. Dice, si hemos muerto, no podemos estar muertos y vivos a la vez, no podemos haber muerto al pecado y responder al pecado. ¿Sí? Entonces, es lo que está diciendo, es no podemos continuar viviendo en el pecado. Esta es una realidad posicional, hemos muerto, y ahora lo vamos a ver un poquito más. ¿Sí? Entonces, es imposible que un muerto responda a aquello a lo cual fue muerto. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para vivir una vida santa? ¿Qué debo hacer yo ahora que soy salvo? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo estar delante de Dios? Cómo tengo que responder a esto que Dios hizo conmigo? Las tres palabras claves de Romanos 6 son saber, considerar y presentarse. ¿Sí? Nosotros vamos a ver ahí en Romanos 6, sobre todo en los primeros 14 versículos, que estas tres palabras van a aparecer en una parte central del pasaje. ¿Cómo me tengo que comportar yo ante el pecado? Miren, es una pregunta que es muy actual. Es para cada uno de nosotros, todos en algún momento fuimos confrontados con la realidad de nuestro pecado habiendo sido salvos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo puedo yo
¿Cómo puedo responder? ¿Cómo puedo enfrentar esta realidad del pecado en mi vida? Esto de la santificación. Santificación quiere decir separación para Dios. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para enfrentar esta situación en mi vida? El pecado es una realidad. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para enfrentarlo? Hay tres cosas, dice el apóstol, que yo tengo que entender. Primero tengo que saber. Hay cosas, hay hechos que están centralizados en la obra de Cristo que yo tengo que saber. La segunda cosa que tengo que hacer es considerar. Considerar. Y es una palabra de fe, considerar. Considerar es apropiarme de que eso que yo sé es verdad y apropiarlo para mi vida. Y la tercera es presentar o estar a disposición. Entonces, estas tres palabras las vamos a ver en estos primeros 14 versículos de Romanos 6. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pablo apela, dice, o no sabéis, está apelando a un conocimiento común, a un conocimiento de toda la iglesia, algo que ellos deberían saber, y es la doctrina. Tenemos que saber cosas para poder enfrentar el pecado y no tener una vida de derrotas y una vida de frustración. Tenemos que saber algunas cosas, saberlas. Habla de nuestro intelecto, de nuestra inteligencia, de nuestra mente. Y entonces va a hablar de lo que es la identificación del cristiano con Cristo, ¿sí? Mi unión con Cristo. Dice el apóstol Pablo, yo tengo que saber que estoy unido a Cristo. Cada vez que yo enfrento el pecado, yo tengo que pararme en un conocimiento de realidades que dice la Biblia que son hechos reales y verdaderos. La primera es que yo estoy identificado con Cristo. Y dice, o no sabéis, dice el verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Este es un texto que muchas veces, y el que sigue, utilizamos para hablar del bautismo. Pero la verdad que acá no hay agua. Este es un bautismo en seco, este es un bautismo sin agua, es un bautismo real, que ocurrió en un momento cuando yo me convertí. Hemos sido bautizados en Cristo, no en agua, en Cristo. Bautizar quiere decir completamente sumergidos. Hemos sido introducidos dentro de Cristo, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y a partir de ese momento, el cristiano está en Cristo. Y todo lo que somos, lo somos porque estamos en Cristo. Somos justificados porque estamos en Cristo. Somos hechos justos porque estamos en Cristo. Pero también podemos ser santificados y santos y podemos tener victoria porque estamos en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. La historia de Cristo es mi historia. Cuando Él fue muerto, yo morí con Él. Cuando Él fue sepultado, fui sepultado con Él. Cuando Él resucitó, resucité juntamente con Él. ¿Cuándo ocurrió esto? El día en que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Desde ese momento yo morí, fui sepultado, resucité y hoy estoy sentado juntamente con Cristo, dice la Biblia, en lugares celestiales. Fíjense que cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, el Señor Jesucristo, cuando se le aparece, le pregunta, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? Me estás persiguiendo a mí, porque si persigues a un cristiano, me persigues a mí, porque ellos están en mí. Eso es lo que Dios está enseñando, el apóstol Pablo está enseñando acá. Entonces, lo primero que fuimos bautizados en Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Esto ya pasó, tiempo pasado. Fue cuando nosotros nos convertimos. La segunda cosa que tenemos que saber es que fuimos crucificados con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Nuestro viejo hombre. ¿Y qué es el viejo hombre? Paso rápidamente, hay otra. ¿Qué es el viejo hombre? Es todo lo que soy y todo lo que yo tengo en Adán. Es mi vieja vida, tiene que ver con el hombre caído, se caracteriza por esa naturaleza pecaminosa y caída de la que hablamos la semana pasada, es lo nacido de la carne, es lo que me viene por el nacimiento natural.
y dice Efesios 4:22 que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es el viejo hombre. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo trata Dios al viejo hombre? Dice que el viejo hombre fue crucificado. ¿Sí? Fue crucificado. Fue crucificado en el pasado. Eso es la verdadera posición. Ya no tenemos que volver a crucificar al viejo hombre. Muchas veces lo decimos, ¿cómo está ahí? Estoy crucificando al viejo hombre. No, no, el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Porque si estás crucificando al viejo hombre, entonces también tendrías que estar resucitando todas las veces. Porque cuando creíste en Cristo, el viejo hombre ya fue crucificado. No es algo que hacemos hoy. Él está crucificado. Ahora, mi experiencia muchas veces me dice de que el pecado en mi vida es real, ¿verdad? Pero como si está crucificado, bueno, una cosa es la posición en Cristo y otra cosa es lo que es la experiencia de todos los días. Pero yo tengo que partir de mi posición en Cristo, no de mi experiencia. Yo no me tengo que basar en mi experiencia, yo tengo que creer y guiarme por mi posición en Cristo, por lo que Dios dijo que ha hecho por mí, por lo que Dios hizo realmente por mí. Por eso mi experiencia no es lo importante es lo que Dios dice que pasó con mi viejo hombre. Mi viejo hombre fue crucificado. Y eso quiere decir, de acuerdo a lo que dice Pablo, que el viejo hombre ha perdido su poder sobre mí. Volvemos atrás a la otra diapositiva. Dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Y yo lo tengo que saber. Yo tengo que saber que yo ya morí. También tengo que saber, dice el versículo 6 y 7, que yo fui justificado del pecado. He pagado un precio, ha sido pagado el precio por mí. Y por lo tanto el pecado ya no es más el amo que domina mi vida. Yo tengo que saberlo, porque yo siempre pienso que no puedo dejar de pecar. Siempre pienso que el pecado es una realidad que no me puedo sacar de encima. Y siempre pienso que soy una víctima del pecado. Y que cada vez que caigo, y bueno, la vieja naturaleza, el viejo hombre, no. El viejo hombre fue muerto. La vieja naturaleza fue crucificada. El amo ya no es el pecado, dice Pablo. Entonces nosotros lo primero que tenemos que saber es posicionarnos con nuestra mente, sabiendo esto, saber que nosotros, en nuestro viejo hombre, fue crucificado, que estamos unidos a Cristo, que fuimos crucificados con Él, fuimos sepultados y nacimos una nueva vida. Es interesante que el versículo 10 dice que Cristo murió al pecado. Cristo murió al pecado. No dice que murió a los pecados, ¿sí? Al pecado. No por los pecados. Cristo murió al pecado. Y si yo estoy unido a Cristo, yo también morí al pecado. Porque yo estoy crucificado juntamente con Él. Porque estoy identificado con Él. Y morí una vez como Él murió una vez al pecado. Y dice Romanos 8:3 que Él condenó al pecado en la carne. Así que nosotros hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, no hay ninguna posibilidad de que sigamos viviendo, perseverando en el pecado, porque ya morimos. Morimos una vez al pecado, y yo morí cuando Cristo murió en el día en que yo recibí a Cristo como mi Salvador. La segunda palabra importante es considerar. Dice el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y acá hay un mandamiento, ahora sí, esto ya no apela al entendimiento. Lo primero es conocimiento, conocer, cosas que yo tengo que conocer cuando lucho con el pecado. ¿Sí? El creyente y el pecado, estamos viendo, la santificación. Lo primero es conocer, yo tengo que saber, hay algunas realidades que tengo que metérmelas aquí dentro.
La segunda cosa, y aquí viene el mandamiento, es considerar que esto es verdad. Es verdad que murió mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, que fui crucificado, que estoy unido a Cristo, que ahora vivo no para servir al pecado. Todo esto es verdad, ahora lo creo y yo me apropio de esta verdad. Yo morí en Cristo, yo en Cristo estoy vivo. Antes yo estaba separado de Dios, no podía dejar de pecar, mi amo era el pecado, ¿sí? Y yo vivía para pecar y estaba muerto para Dios, pero desde que yo conocí a Cristo, desde el momento en que fui introducido, bautizado en Cristo, yo hoy vivo para Dios. Pero esto tiene que ser verdad en mi vida, yo tengo que empezar a pensar que esto es real, me tengo que apropiar de esta verdad. Eso es lo que él está diciendo en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es una palabra de fe considerar. Es decir, yo sé todo esto, ahora lo creo, ahora me apropio, ahora es mío. Y entonces, esto es importante, yo no voy a dejar que el pecado gobierne mi vida. ¿Por qué? Porque ya fue crucificado, es un amo que ha sido destronado, ¿eh? Se le ha quitado el poder. Entonces yo ya no tengo que obedecerle, no tengo que obedecerle como antes. A veces consideramos que y no podemos con el pecado. No, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, considera esto, que ya sabes, lo aprendiste, ahora tiene que ver con las emociones, empezá a creerlo, créelo, y no permitas que el pecado sea el soberano en tu vida. No necesitas obedecerle. Y la tercera palabra que está aquí es presentar. Presentar significa estar a disposición, listo para cumplir la orden. Es la imagen de un esclavo que está paradito al lado de su amo esperando órdenes. ¿Qué manda mi señor? Vaya y busque tal cosa, va y vuelve. ¿Y ahora qué manda mi señor? Estar dispuesto, todo el tiempo dispuesto, listo para cumplir la orden. Eso es lo que significa la palabra presentar. Es decir, si no presenten vuestros miembros como instrumentos, y la palabra instrumento es herramientas o incluso armas. Que los miembros de ustedes, dice el apóstol Pablo, ya no sean herramientas de la injusticia, armas que utilice Satanás, sino que las herramientas o las armas estén a disposición del nuevo amo que es el Señor Jesucristo. El pecado ya no es más tu amo, ahora tu amo es el Señor y sos esclavo del Señor. El pecado ya no puede ser nuestro amo y esto tiene que ver con la voluntad. Así como el saber tiene que ver con los conocimientos, el considerar tiene que ver con el corazón y con las emociones, el presentarse tiene que ver con la voluntad. Romanos 12, 1 y 2 habla de presentarnos en un sacrificio vivo, presentarte, estarte listo, listo para cumplir la orden, siempre dispuesto, pero no para el pecado, sino para Dios. Porque ya no estamos bajo la ley, dice el apóstol Pablo. Y ahora introduce el segundo tema importante, que es el tema de la ley. Cuando nos ofrezcan, no estén disponibles. Sigue hablando de la santificación en el creyente, pero va a hablar de lo que, bueno, perdón, este es un resumen del anterior. Estando en Cristo, tenemos que decirle no a la vida de pecado, no al reinado del pecado, no a la práctica del pecado, pero sí a Dios, presentes para Dios y vivos para Dios. Y entonces ahora va a comenzar a hablar de la ley, va a dar dos ilustraciones, uno que está en el final del capítulo 6 y otro que está al comienzo del capítulo 7. La primera de las ilustraciones es esto del amo y el siervo, ¿sí? El amo y el siervo. ¿Y de qué manera? Por supuesto que el siervo es el hombre, somos nosotros, y puede haber dos amos, dice allí, o el pecado o la obediencia a Cristo. El hombre natural obviamente obedece al pecado, Entonces, la gracia de Dios libera al hombre una vez que cree para que deje de ser siervo al pecado y comience a ser siervo de Cristo. La liberación no es libertad para pecar, la liberación del creyente es libertad para servir a un amo diferente.
Es la relación de servicio, este ejemplo entre el amo y el siervo, habla de la relación de servicio que tiene que haber entre el creyente y Cristo. El fruto de la obediencia a Cristo es libertad del pecado, dice el verso 18, justo estamos hablando de la liberación del pecado, transformarse en siervos de Cristo y santificación en la vida. Allí aparece la palabra santificación. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, libres del pecado, y hechos siervos de Dios, siervos de Cristo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es el primero de los ejemplos que habla Pablo acerca de esto, de ilustrar esto acerca del pecado y el hombre. El pecado y el hombre. Y como fin la vida eterna. El siguiente ejemplo, la segunda ilustración, ya se encuentra en el capítulo 7. El capítulo 7 sigue hablando del tema de la santificación en el creyente. Estamos viendo cómo debe vivir el creyente, ahora que es salvo, ahora que ha sido perdonado por gracia, justificado, ¿tiene libertad? Sí. ¿Para qué? ¿Para pecar? No. ¿Para quién? Para servir a Cristo. Para eso tiene libertad. La segunda ilustración, ya en el capítulo 7 habíamos dicho que deja de hablar del hombre y el pecado, del creyente y el pecado, para hablar del creyente y la ley. El creyente y la ley. Y va a tomar la segunda ilustración, es el matrimonio. El compromiso que produce el matrimonio. Y lo toma como ejemplo de la ley de los esponsales, la ley de los dos esposos, en los cuales mientras uno de los dos esposos vive, el otro está sujeto a esa ley. ¿Sí? Entonces, como el matrimonio es de por vida, el matrimonio es un compromiso de por vida, ese compromiso solo se termina cuando una de las dos personas muere. Y entonces, cuando una de las dos personas muere, es posible iniciar una nueva relación. Eso es lo que está utilizando el apóstol Pablo acá en el capítulo 7, ¿sí? Hablándole a los creyentes, les dice, ustedes ignoran, le está diciendo, tienen que saber, el matrimonio es un ejemplo de cómo dos personas están atadas a la ley del matrimonio. Y esa ley solo se rompe por la muerte. ¿Y qué es lo que está diciéndole Pablo? Esa analogía, ¿sí? La lleva a la relación del creyente con la ley que lo ataba al pecado. Y le dice, el cristiano murió a la ley. Eso es lo que dice el verso 4, ¿sí? Muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo esto de que habiéndose roto el compromiso por la muerte, ahora puede casarse con otro. Eso es lo que está diciendo. Y la nueva relación deja de estar bajo la ley en relación con el pecado, en relación con su amo anterior, para estar en relación con Cristo. Una nueva relación. Entonces, esto es lo que está diciendo, que la muerte terminó con ese compromiso. ¿Y quién murió? Yo morí, dice el verso 4. Habéis muerto a la ley, dice el apóstol Pablo. Nosotros morimos. Entonces se terminó ese compromiso que teníamos anteriormente. Y entonces mi muerte hace posible que haya una nueva relación, porque ahora estoy vivo, pero vivo para una nueva relación. ¿Sí? Ahora Cristo es quien tiene dominio sobre mí, y no la ley. La ley es un marido terrible, la ley es estricto, es inflexible, es severo, es rígido, es exigente, es inconmovible. En cambio, el Señor es un marido maravilloso, tierno, misericordioso, bondadoso. Estaba esclavo bajo uno, pero aquí no hay una esclavitud, hay realmente una relación de servicio, es una relación matrimonial realmente de amor y tiene fruto. Entonces el cristiano murió a la ley, el cristiano ya no está bajo la ley y fue liberado de la ley. Utiliza este ejemplo, ¿sí? Del matrimonio, lo utiliza la analogía tomada del matrimonio como el segundo ejemplo de lo que ocurre
con esta ley que nos ataba. De esa manera se introduce ya en el capítulo 7, y aquí hay un resumen. Capítulo 6 de Romanos habla del pecado, Romanos capítulo 7 habla de la ley. El creyente tiene relación con el pecado, Romanos capítulo 6, y vamos a ver que en el capítulo 7 el creyente tiene relación con la ley. El pecado domina en el capítulo 6, la ley domina en el capítulo 7. Cuando el hombre muere, cuando el creyente muere, yo moría el pecado, dice Pablo, yo moría la ley, dice el capítulo 7. La libertad es libertad del pecado en Romanos capítulo 6 y es libertad de la ley en Romanos capítulo 7. La novedad es andar en vida nueva, según Romanos 6:4, o en un régimen nuevo del Espíritu, según Romanos 7. Y el fruto de la carne versus el fruto del Espíritu en los dos casos es muerte, y en el fruto del Espíritu es vida, santificación, como decíamos recién, y vida eterna, o como dice Romanos capítulo 7, verso 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es una comparación, digamos, de estos dos capítulos, que uno habla más sobre el pecado, otro habla más sobre la ley y el creyente. Seguimos con el tema de la santificación en el creyente y vamos a ver qué pasa con esto de la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el final, se hablan de dos leyes. Una es la ley de Dios y otra es la ley del cuerpo, la ley de la carne, la ley de los miembros, la ley del pecado. Son dos leyes, y esas dos leyes, como principios, como norma, provocan una tremenda impotencia en el hombre. Las dos leyes provocan una tremenda impotencia en el hombre. ¿Por qué decimos esto? ¿La ley de Dios es mala? Dice Pablo. No, la ley de Dios es buena. Porque la ley de Dios le mostró al hombre el pecado que había en él. Claro, la pregunta que hace allí en el capítulo 7, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? No, no. La ley no es pecado. ¿Sí? La ley no es pecado, pero dice el versículo 7, yo no conocí el pecado sino hasta que vino la ley. La ley suena como algo horrible, me tiene sujeto, me tiene atado, excita. Parece ser algo muy malo la ley de Dios. Sin embargo, Pablo dice que no, no es mala la ley. ¿Sí? Esto es como el espejo. La palabra de Dios es como el espejo. La ley de Dios es como un espejo. El espejo nos revela que nosotros tenemos la cara sucia. Pero el problema no es el espejo, no es espejito, espejito como la película, no. El problema soy yo, mi cara está sucia. El problema no es el espejo, el problema es que mi cara está sucia. El espejo no me produce suciedad, el espejo me revela que yo estoy sucio. Pablo dice, yo no conocí el pecado hasta que no vino la ley. Eso no quiere decir que el pecado no existiera, pero Pablo no fue consciente de su pecado hasta que no vino la ley. Es como quien se mira al espejo y dice, pucha, tengo la cara sucia, pero eso estuvo todo el día así. Pero ahora que lo veo, ahora yo soy consciente de que la cara está sucia. Por lo tanto, la ley muestra al hombre el pecado que hay en el hombre. Y Pablo utiliza un ejemplo de, yo no codiciaría si no hubiera una ley que dijera, no codiciarás. En realidad, Pablo dice, yo sería ignorante de ese pecado si no hubiera una ley que me dijera, ¿sí?, que yo no puedo codiciar lo que otro. Yo lo codicié siempre, pero nunca lo sabía que era pecado hasta que no vino una ley que me dijo, no podés hacer eso, que es el 10º mandamiento que está en los 10 mandamientos. Por eso dice Pablo, el pecado, que es el verdadero culpable, tomando ocasión, es la oportunidad, por el mandamiento, el 10º mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. O sea que desde que el momento que te diste cuenta de que era pecado, arriba se exacerbó eso en vos. Por lo tanto, no es que no había pecado antes de la ley, no había conocimiento del pecado. Sin el espejo, la persona no sabe que su cara está sucia, pero cuando ve que su cara está sucia, entonces él toma conciencia. También es como una serpiente, dice que cuando está durmiendo, nadie pareciera que está muerta, pero cuando se la
toca, ella cobra vida. No es que no estaba viva, pero ahora ella se pone en actividad esa serpiente, ¿verdad? Entonces, es como cuando estamos con nuestra ropa y pensamos que está limpia hasta que nos ponemos en la luz. La luz refleja el pecado. La ley no es mala, la ley es buena. La ley nos muestra el pecado que hay en nosotros. Y también la ley nos muestra la condenación, ¿sí?, que se produce por el pecado, la condenación que provoca el pecado. Y la ley nos muestra el carácter de Dios. Dice que la ley es santa, justa y buena. Santa, justa y buena, porque viene de un Dios que es santo, justo y bueno. ¿Sí? Ahora hay otra ley, decíamos, que es la ley del pecado. La ley del pecado se nombra acá, pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo, que me lleva cautivo. Es la ley del pecado, es la ley del hombre. ¿Qué es lo que produce esto? Dice el verso 13, que esta ley vino a ser muerte para mí. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley de Dios. Produjo en mí la muerte. ¿Sí? Provoca al hombre la muerte. Pero no solamente provoca en el hombre la muerte, sino que le provoca la obligación de pecar. Es como que el hombre siente que no puede. ¿Vieron cuando ustedes van y hay un cartelito que dice no pisar el césped? Bueno, ¿qué parece? Parece que tenemos más ganas de pisar el césped, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, eso es lo que produce la ley. La ley dice, no lo harás, y produce como que hay una obligación de pecar y una costumbre de pecar, dice el verso 20. Dice, y si hago lo que no quiere ella, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Es como que se acostumbró a pecar. Y existe lo que llamamos el gran conflicto entonces en la vida del creyente. El conflicto entre el pecado que mora en mí, lo que yo quiero hacer, la ley de Dios, lo que yo puedo hacer, y entonces estamos allí en este conflicto permanente que lo lleva al apóstol Pablo en un momento a exclamar, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Fíjense que él dice, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Él está pidiendo por un libertador. Si no dice qué me librará, él está diciendo quién puede librarme. Él no dice qué tengo que hacer para ser librado. No, dice quién podrá librarme, ¿sí?, de mi cuerpo, de este cuerpo de muerte. ¿Quién podrá hacerlo? Esta persona llegó al final, llegó al final. Llegó al final, vio la frustración, vio la desesperación, vio la derrota, vio el fracaso, ¿sí? Vio que es incapaz, vio que es impotente, vio que no tiene esperanza, y entonces grita, ¿sí?, grita desesperado, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo puede hacer? Clama porque la ley no lo puede, dice, yo no puedo cumplir con la ley de Dios, ni puedo responder como antes la ley del pecado de mis miembros. Y tengo este conflicto permanente en mi vida. La verdad que cada uno de nosotros sabe de qué está escribiendo el apóstol Pablo. Lo que nos llama la atención es que él lo viviera de tal manera, ¿verdad? Este conflicto, esta frustración que él siente, lo llama a clamar no por algo, no por poder para cumplir con la ley, sino por un libertador. Yo quiero un libertador, alguien que me permita cumplir la ley, pero dándome el poder para hacerlo. Y entonces él termina este capítulo diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y así termina, porque si este capítulo terminara con un grito de desesperación como el que hizo Pablo, estaríamos en problemas. Pero el apóstol Pablo, antes de entrar en el capítulo 8, pone al Señor Jesucristo allí y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea que Romanos 7 nos lleva al punto de decir, yo no puedo. Y esto es lo que yo quiero remarcar como el objetivo de la ley. Allí lo vemos a Pablo, que conoce la derrota, conoce el fracaso y descubrió que es incapaz, que es impotente y sin esperanza. Entonces él termina diciendo allí, yo no puedo cumplir con la ley de Dios. No puedo porque tengo otra ley que se opone a la ley de Dios.
Y entonces el objetivo, la ley cumplió su objetivo, la ley cumplió su función. Porque, saben, hermanos, la ley no es ni un método de salvación, ni un método de santificación. La ley nos muestra a nosotros que no podemos y nos prepara para Romanos capítulo 8. ¿Sí? Nos prepara para Romanos capítulo 8. Por eso, Romanos 6 habla de la relación del creyente con el pecado. ¿Debemos seguir pecando? ¿Podemos seguir pecando? De ninguna manera. Tenemos que saber, tenemos que considerar y tenemos que presentarnos. Luego habla de los ejemplos y llega a la ley. ¿Cuál es la relación del creyente con la ley? Este es el propósito de la ley. Mostrarnos que no podemos. Y cuando nos mostró que no podemos, nos señala a Cristo. Y entonces estamos allí dispuestos ya a comenzar la nueva realidad del hombre con Cristo. Y este es quizás uno de los capítulos más estimulantes, más conmovedores y más de mayor bendición para los creyentes de lo que hay en toda la Biblia. Quizás este capítulo lo hemos leído muchísimas veces más que otros lugares. Comienza con ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Y termina con ninguna separación. ¿Sí? Nadie, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna condenación en una punta, ninguna separación en la otra. ¿Sí? Y nos va a mostrar que el hombre con Cristo vive sin condenación, vive según el Espíritu, vive en esperanza y vive en seguridad. La palabra clave es espíritu, aparece 20 veces en este capítulo solamente, cuando en los primeros 7 creo que había aparecido 4 veces, y la expresión clave es esto que estamos diciendo, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ahora estamos en Cristo Jesús, hemos muerto porque estamos en Cristo Jesús, hemos sido crucificados y resucitamos porque estamos en Cristo Jesús, y todo lo que somos y tenemos es porque estamos en Cristo Jesús. Así que vamos a ver rápidamente estos 4 puntos del capítulo 8. El hombre con Cristo vive sin condenación. Condenación es juicio, juicio que cae sobre alguien. Ninguna condenación, ninguna. ¿Se había cortado? Sí, se cortó. ¿A dónde? Sin condenación. Bueno, ahí nomás. Bien. ¿Me siguen bien? ¿No hay problema? ¿Sí? Sí, ¿Tengo que compartir de nuevo? Sí, se me perdió la conexión, posiblemente esa haya sido la causa, Osvaldo. Compartimos de nuevo. ¿Estamos bien o los llevo muy rápido? Bien al capítulo 8. ¿Sí? Osvaldo. Buenísimo. Acuérdense que son puntos nada más. Bueno, el hombre con Cristo vive sin condenación, y condenación es juicio que cae sobre alguien. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que no tenemos ninguna condenación, ¿sí? Que hemos sido liberados de toda condenación. El capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El creyente no va a venir a condenación, no va a venir a juicio delante de Dios, excepto, ya sabemos, el tribunal de Cristo, ¿no? Pero no el juicio de condenación, va a ser un juicio diferente, un juicio de resultados, un juicio de obras, para recibir o no alguna recompensa. Nosotros no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, porque el juicio por nuestros pecados ya fue realizado en la cruz de Cristo. El juicio
cayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz. El juicio Dios lo descargó. Y hoy estamos en Cristo Jesús. Estamos identificados en Él, unidos a Él. Y si Dios nos condenara a nosotros, voy a decir una barbaridad, si Dios nos condenara a nosotros, tendría que condenar de nuevo a Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, dice muy bien el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siempre cuando explico este texto, utilizo el ejemplo de Noé. Noé dentro de la barca, los que estaban dentro del arca, los que estaban dentro de la caja de madera estaban seguros, todos los demás estaban bajo la ira de Dios. Pero allí dentro del arca, estaban seguros. Eso es estar en el arca. Estar en Cristo es completa seguridad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todas las bendiciones de Romanos 8 van a ser para los que están en Cristo Jesús. Después todos los pecados fueron tratados en la cruz. Y después hay una expresión que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa expresión del versículo 1 en muchos manuscritos, sobre todo los manuscritos griegos, no está. Es muy probable que haya sido extrapolada al versículo 4. En el versículo 4 sí está, pero cambia el sentido de la oración. Que nuestra condenación dependa de que no andemos conforme a la carne no debería estar probablemente esa expresión allí en el versículo 1, sí en el versículo 4. Los que no andan conforme a la carne, que el apóstol habla acá, son no creyentes, porque fíjense que habla de los que andan en la carne, piensan en las cosas de la carne, y lo contrapone a los que son del Espíritu, que piensan en las cosas del Espíritu. Los que se ocupan de la carne y los que se ocupan del Espíritu. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No puede estar hablando de un creyente, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero en el versículo 9 dice, más vosotros, ahí le está escribiendo a los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está claro que cuando habla de aquellos que no andan conforme a la carne, no está hablando a creyentes en este caso, sino a inconversos, personas que no responden a Cristo porque solamente viven en la carne. ¿Sí? Y aquí también aparecen dos leyes, o dos principios, o dos caminos. Cuando se habla de ley en la Biblia son principios, y estos principios son la ley de Dios y la ley del pecado. ¿Qué produce el Espíritu? Lo que la carne no puede producir. La carne, hemos dicho que la carne no puede agradar a Dios, dice el verso 8. Pero ¿qué produce el Espíritu? El verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Eso que no podía cumplir nadie, ningún ser humano podía cumplir, que es cumplir con la justicia de la ley, porque no alcanza nuestra justicia, porque no podemos, porque somos incapaces, porque somos pecadores, porque somos enemigos, porque somos impíos. Todo eso se consigue una vez que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros ayuda, nos da el poder para hacer lo que no teníamos antes, lo que antes no podíamos hacer. ¿Sí? El Espíritu produce justicia y cumple con las demandas justas de la ley de Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo guardar la ley? Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu en nuestra vida. ¿Qué ocurre con la carne? Dice el apóstol Pablo, la carne no puede ser cambiada, esto es algo que tenemos que entenderlo, también aún nosotros que todavía tenemos esta tendencia natural a pecar en nuestra vida, aunque nuestro cuerpo fue crucificado, nuestra vieja naturaleza fue crucificada, aún
el pecado es evidente en el cuerpo de pecado, no puede ser cambiada, ¿sí? No se somete nunca a la voluntad de Dios, no puede ser reformada, no puede ser entrenada, no la vamos a modificar, no la vamos a educar, no la vamos a hacer mejor, es inmutable, es incorregible, no puede ser mejorada ni puede ser reconciliada con Dios. La carne tiene que ser, va a ser, el día que Cristo venga a buscarnos, la carne va a ser curada para nosotros cuando dejemos de pecar. Voy a enchufar la compu porque si no... Eso vas a tener que editarlo de la grabación después. Bien. Seguimos. En segundo lugar, no solamente el hombre con Cristo vive ¿cómo se llama? En el espíritu, vive sin condenación, sino que también el hombre con Cristo vive en el espíritu. ¿Y qué significa esto de vivir en el espíritu? Bueno, el apóstol dice que nuestro espíritu está vivo, nuestro espíritu humano, espíritu minúscula, está vivo por el Espíritu Santo. También dice que nuestro cuerpo va a ser transformado, ¿sí? Y va a ser vivificado, nuestro cuerpo va a ser transformado. Ahí es interesante la redención de nuestro cuerpo, no solamente de nuestro cuerpo, sino de toda la creación por el poder de Dios. Dios va a vivificar por el Espíritu algún día nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente que nuestro espíritu está vivo, sino que nuestro cuerpo, que está degradándose poco a poco, se va corrompiendo nuestro cuerpo poco a poco y terminará seguramente en una tumba. Nuestro cuerpo un día va a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Hoy está sujeto a la enfermedad, está sujeto a las deficiencias, está sujeto a las limitaciones. Algún día nuestros cuerpos van a ser como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. O sea, hoy tenemos el Espíritu en nosotros, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y el Espíritu garantiza esto de que un día nuestro cuerpo va a ser transformado. También el Espíritu garantiza que puede haber victoria contra el pecado. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, esta lucha que producía frustración, que producía angustia, que producía un gran sentido de frustración en la vida del apóstol Pablo, puede ser ganada por el Espíritu Santo, ¿sí? Nuestra lucha puede ser ganada, y no solamente eso, sino que tenemos dirección en nuestra vida por el Espíritu Santo nos guía. El Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy el Espíritu Santo es quien nos recuerda y quien nos hace escuchar la voz del Señor porque está dentro nuestro. Somos guiados constantemente en nuestros pasos por el Espíritu Santo, y nuestra relación con Dios hoy es de padre a hijo. Por eso dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? Abba Padre. Entonces, hoy nuestra relación con Dios es de padre a hijo. Tenemos este es una de este pasaje que estamos estudiando, podemos decir, es uno de los pasajes más claros que nos da la seguridad de la salvación del creyente. La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, que el Espíritu Santo nos dé a nosotros la seguridad de que somos hijos. El Espíritu Santo nos enseña y podemos clamar. Beto, tengo en la escuela bíblica. Por el cual clamamos Abba Padre. Es una expresión de intimidad familiar entre nosotros y Dios. Entonces, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice el versículo 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
esa es la seguridad que podemos tener. No solamente nuestro espíritu ha sido transformado y nos revela, ¿sí? Mi primer testigo, digamos, dentro mío, de que yo soy un hijo de Dios, yo soy salvo, estoy justificado porque yo creo en todo lo que he leído, sino que el Espíritu Santo pone dentro de mí un convencimiento y una conciencia de que yo soy un hijo de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces vive sin condenación, vive según el Espíritu. La tercera realidad es que vive en esperanza. Del versículo 18 al versículo 27, Pablo dedica toda una sección para hablar de la esperanza que tenemos los creyentes. Y la esperanza no es algo que quizás venga, la esperanza es una bendita realidad. Y compara las aflicciones del tiempo presente con las glorias venideras. Y dice, no son comparables. Cuando uno compara cosas es porque son parecidas, pero Pablo dice, no son comparables. Lo que nosotros estamos viviendo hoy no es comparable con lo que habremos de venir. Luego habla de conocer, y conocer tiene que ver con esto, que la creación también fue sujeta a vanidad. La palabra vanidad es vacío, frustración, es desilusión. La creación toda está sujeta a vanidad. La creación sufre, la creación espera. Nosotros no lo podemos escuchar, pero Dios sí escucha a la creación que está gimiendo. Y un día, dice, la creación será liberada, cuando los hijos de Dios sean liberados. Entonces nuestra esperanza, el creyente ya no vive en desesperación, el creyente sabe que lo que está pasando hoy aquí no es nada comparable con lo que habrá de venir. Sabe, conoce esto que la creación también está esperando y comprueba que el Espíritu es la manifestación de su salvación y que el Espíritu nos ayuda. Hermanos, tenemos a alguien que intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros, dice Romanos 8, y el Espíritu Santo también intercede por nosotros, dice Romanos 8. Así que tenemos dos intercesores que se presentan delante de Dios, ¿sí?, para interceder por nosotros. Y el último punto, y no es menos importante, sino que es muy importante, el creyente vive en seguridad. Vive sin condenación y también vive en seguridad. ¿Qué seguridad tenemos? La seguridad es que no nos puede dar este mundo. Nosotros podemos tener muchísima tranquilidad en nuestra vida. Pasamos del pecado, la ley, desastre para nuestra vida, hasta que llegamos a entender que estamos en Cristo. Ahora, en Cristo tenemos todas estas bendiciones. Tenemos la seguridad, en primer lugar, de que todas las circunstancias van a ser para bien. Este es uno de los textos que más repetimos, ¿verdad? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las circunstancias, y esto habla de la soberanía de Dios. Dios está al mando de todas las cosas. Vemos la historia de José en la Biblia, que la estudiamos muchísimas veces para ver de qué manera él fue transformando las cosas malas en cosas buenas. Y así hay muchos ejemplos, y así podemos, aún en la vida de Job, con todo lo que tuvo que sufrir, aún sin entender nada de lo que estaba pasando por detrás del telón, de su drama personal, él pudo comprobar que al final fue mucho mejor que al principio, a pesar de todo lo que tuvo que sufrir. Dios es un padre, como dice el apóstol Pablo, amante, sabio, justo, pero sobre todas las cosas es un rey soberano que está por encima de todas las circunstancias, y entonces tenemos la seguridad que no importa lo que estemos viviendo, qué circunstancia difícil nos está tocando, todas las circunstancias serán para bien para aquellos que aman a Dios. La segunda seguridad que tenemos es que Dios está desarrollando un plan en la vida de los creyentes. Y esto del versículo 29 al versículo 30 habla de la cadena de la salvación. La cadena de la salvación. ¿Sí? La cadena de salvación es lo que hace Dios. Es una obra de Dios, no es una obra nuestra. El énfasis de esto está puesta en Dios.
Y hay 5 eslabones en esta cadena que nombra aquí el apóstol Pablo. El énfasis está en que Él conoció de antemano, Él predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. El énfasis está puesto en Dios y no en las personas. Dios hizo todo, Dios hace todo en la salvación del hombre. Por supuesto que esto no le quita responsabilidad al hombre, pero Dios es soberano en la salvación del hombre. Estos 5 eslabones estarían presentes o tienen que estar presentes en toda persona que ha sido salva o que será salva. Y ninguno de estos escalones puede faltar porque empieza en la eternidad y termina en la eternidad pasando por la experiencia personal en esta vida aquí en la tierra. El primer eslabón es a los que antes conoció. Y se está refiriendo a verdaderos creyentes, a los que antes conoció, a los que conoció de antemano. ¿Sí? En la eternidad pasada. No se escucha. Carcitos, No se escucha. Perdimos, Osvaldo. Me estás haciendo bullying, ¿eh? No, es tu conexión, me parece, la que te hace bullying. ¿Es la mía? No sé, ahora la mía no fue. Ahora fue todita tuya. No, no te creo. Bueno, Seguimos. Ah, sí, te creo, cómo no. A los que conoció de antemano. Sí. Hasta ahí quedó. Bien. A los que antes conoció. Está hablando de personas, ¿eh? Mucha gente piensa que este texto dice, bueno, esta habla de la presencia de Dios, que Dios sabía de antemano a aquellos que iban a creer en Él. Ese es una de las explicaciones y yo creo que no es lo que está enseñando acá. Acá no dice que Dios sabía de antemano a los que habrían de creer en Él, entonces los predestinó a los que Él conoció de antemano. Que es verdad, Dios sabe de antemano todas las cosas, ¿sí? Pero no es lo que está enseñando Romanos 8:29. No es que Dios dice, yo conocía lo que tú ibas a hacer, lo que si ibas a creer o lo que no ibas a creer. Yo te conocí a ti. ¿Sí? Son personas a los que Dios. ¿Vieron cuando dice, se casó José con María, pero no la conoció hasta qué? ¿Qué quería decir con eso? No la conoció en un conocimiento íntimo, un conocimiento afectivo. Entonces, lo que está enseñando aquí, Romanos, es que Dios conoce a los que son salvos. Dios los conoce de un conocimiento personal a las personas. Fíjense lo que dice Amós 3:2, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Que no conocía a los asirios, a los egipcios, a los romanos? Él dice, yo solo he conocido a Israel. ¿Por qué lo dice? Porque solo entró en una relación especial con Israel. En Mateo capítulo 7, verso 23 también habla de esto. El Señor diría, nunca os conocí. ¿Cómo nunca? Sí. Lo mismo en las vírgenes, en la parábola de las vírgenes. Las 5 vírgenes que quedaron afuera. Señor, ábrenos. No os conozco, dijo el Señor. Pero ¿cómo no los conozco? ¿No es el Señor? El Señor conoce todas las cosas. No los conozco. Quiere decir que no entré nunca en una relación personal con vos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, a los que antes conoció, Dios conoce a todas las personas y conoce la reacción de todas las personas. Sin embargo, no escoge a todas las personas. ¿Sí? A los que antes conoció no está hablando de que sabía de antemano cuál iba a ser tu respuesta, sino que Dios conoció antes de que naciera el mundo, te conoció a vos y me conoció a mí. ¿Sí? Yo existía en la mente de Dios, sí, y Dios me conoció en ese lugar. El segundo eslabón es predestinar. Antes conoció a las personas y luego las predestinó. Quiere decir, les marcó de antemano las fronteras y los límites. Es el horizonte. La palabra es la que se traduce como horizonte. Hay muchas cosas, ¿sí? Dios destinó de antemano que fuéramos hechos semejante a su Hijo, ¿verdad?
Dios predestinó a las personas. Y esto que en vez de asustarnos debería realmente llenarnos de satisfacción y de tranquilidad, de que Dios destinó a las personas para ser salvas. El tercer eslabón es que Dios los llamó. Dios llama a todas las personas, pero hay un llamado especial, efectivo, particular e interior para aquellos en el momento de la salvación. Cuando el Señor Jesucristo se paró frente a la tumba de Lázaro, seguramente había otros que podrían haber salido si el Señor los llamaba por nombre, pero el Señor llama por nombre y solo Lázaro sale. Es un llamado particular, interior y eficaz. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y el cuarto eslabón, que lo vimos el martes pasado, es la justificación, y el quinto eslabón es la glorificación del creyente. Todo esto nos habla de seguridad. Nosotros sabemos que fuimos elegidos por Dios en la eternidad, predestinados, llamados en este tiempo, justificados en este tiempo y glorificados. Lo que todavía no ocurrió para nosotros ya está en la mente de Dios, y Dios habla de esto como si fuera en tiempo presente. Viven en seguridad porque todas las circunstancias son para bien, porque Dios desarrolla un plan en la vida de los creyentes, que es la cadena de la salvación, y ni uno de esos eslabones se romperá. Porque Dios está de nuestro lado, dice el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? ¿Quién estará en contra nuestro? Nadie, nadie. Esa es la respuesta. Dios y yo somos mayoría. Dios y yo enfrentamos a cualquiera. ¿Sí? Él murió por nosotros y Él vive por nosotros. Murió por nosotros para justificarnos y vive por nosotros para salvarnos. Y entonces no hay manera, ninguna manera, de que alguien pueda hacernos algo. Pero también dice, no hay quien acuse, dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién podrá levantarse en contra nuestro con su dedo para acusarnos de algo? ¿Sí? Porque no hay quien condene. ¿Saben por qué? Porque el más alto juez que existe ya nos declaró no culpables, nos declaró justos. Y entonces, ¿quién puede cambiar ese veredicto? ¿Sí? Hemos comparecido ante la corte más alta del universo y fuimos declarados justos. No hay corte más alta. Si Dios, el juez, nos justificó, ¿qué juez existe más alto que nos pueda condenar? Si el juez de toda la tierra está de nuestro lado, ¿sí? ¿Quién podrá condenarnos? Y no hay nadie que nos pueda separar, como dice el apóstol Pablo aquí, del amor de Dios. Es el amor de Cristo por nosotros. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, desnudez, peligro, espadas. Aunque somos muertos todo el tiempo, esto es una hipérbole, es una figura de dicción, un agrandamiento de la situación, vamos a decir. ¿Sí? Aunque somos muertos todo el tiempo, o sea, la muerte, lo peor que nos puede pasar. Todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, ninguna de todas estas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termina diciendo este versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, más que vencedores. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Empezamos con la frustración, empezamos con el pecado, empezamos con las caídas, empezamos con la realidad del pecado en nuestra vida, y de pronto encontramos que realmente en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, el cristiano hoy es más que vencedor, hiper vencedor sería la expresión, super vencedores, ¿sí? Una victoria arrolladora, aplastante contra el pecado. Alguien que gana la victoria más brillante que existe. No somos solo vencedores, somos más que vencedores, somos súper triunfadores, más que triunfadores. Así que esto es lo que el creyente hoy puede gozar por estar en Cristo Jesús. Fue muy rápido, pero traté de darle un pantallazo muy global como para que ustedes puedan también
puedan también en casita después seguir estudiándolo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Osvaldo. No sé si por ahí podemos gastar 5 minutos en preguntas, si alguien tiene alguna inquietud. Buenísimo. Si las Bueno. puedo responder. Con el tema de la predestinación hay mucho debate, se escuchan muchas prédicas, escuchas campanas, pero entendemos que hemos sido predestinados en Cristo Jesús, confiamos en el Señor y sabemos que Dios es soberano de todo. Pero bueno, de esto se habla mucho, todos saben que hay prédicas y hay muchas. Pero como decía Osvaldo, tenemos que estar tranquilos, que el Señor conoce los suyos también. Y bueno, estamos en ese lugar. Gracias al Señor. Lo que no podemos decir es que no fuimos predestinados. Y, la palabra está, siempre digo, la palabra está ahí. la palabra y el concepto y la doctrina. Fuimos predestinados. Después hay otras cosas que podemos discutir, pero eso no lo podemos discutir. No podemos discutir que fuimos escogidos. No podemos discutir eso porque tenemos que arrancar alguna página de la Biblia. Pero podemos discutir otras cosas, ¿sí? El cómo. Podemos discutirlo, no hay problema, y podemos aceptar que hay diferentes posturas. Pero que Dios definió y delineó un horizonte para nosotros, está muy claro en la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Hay cosas que podemos discutir o no, pero me parece que no podemos dejar de reconocer que Dios determinó un horizonte para nuestra vida. Y lo que más tranquilo a mí, por lo menos, me deja, es que la salvación no depende de nosotros. De pronto nuestra salvación es un misterio. Yo decía, de pronto nuestra salvación es un misterio. Agradecidos al Señor por tenernos dignos de llamarnos en Cristo y poder vivir una vida realmente de agrado al Señor, esperanzados en que un día Él vendrá a llevarnos de seguro. ¿Un misterio dijiste, Félix? Sí. Ajá. Sí, entendí ministerio, no sé. Bien, el pasaje de Romanos 8, perdón, voy a silenciar alguno para que no vuelva el eco, donde habla de la predestinación, como bien dijo Osvaldo, es una palabra que está, no podemos no incluirla en nuestra teología y de que fuimos predestinados. Y bueno, para los detalles finos de esta doctrina, los invito a la materia que sigue, no la que viene con José Luis, sino la que sigue después de que terminen estas dos, que vamos a estudiar específicamente el tema de la salvación, que es soteriología. Bueno, ahí vamos a ver, entiendo, las distintas posiciones e interpretaciones acerca de cómo es que fuimos escogidos, y cómo es que en ese escogimiento Dios no hace acepción de personas, cosas que parecen incompatibles. Problema de Pablo que lo va a tener que explicar. Bien. Próximo bloque.